Hola, muy buenas tardes. Alfonso Sergio, amigos de Universo Mágico. Hacía tiempo que no me ponía a presentar un vídeo desde aquí, desde mi casa, pero en esta ocasión creo que es lo más conveniente. Y me explicaré. He realizado una investigación, esta última investigación que he hecho hace un par de semanas, en una casa particular, cosa que no es lo mío, porque si habéis visto los vídeos anteriores, pues me gusta ir a sitios más abandonados, más aislados, pues mejor, principalmente para evitar los ruidos externos que luego confunden a la hora de analizar las grabaciones. Pero en este caso era un compañero de trabajo que ya hace tiempo que me decía que en su casa, perdón, estaban pasando algunas cosas extrañas. No me especificó tampoco qué tipo de cosas, pero bueno, aquello que lo vas dejando, bueno, pues ya iré un día, ya iré un día. Y hasta que hace un par de semanas me dijo, oye, que tienes que venir, que ha pasado algo grave. Porque he llegado a casa y mi mujer y mi hija estaban pero súper alteradas. Y bueno, me explicó un poquito lo que había pasado y decidí ese mismo sábado y fui allá a su casa. Yo cuando voy a un sitio nuevo nunca tengo expectativas, porque no sabes primero si vas a captar algo, que normalmente en todos los sitios que he ido he captado, pero bueno, al ser un sitio nuevo yo digo, voy a ver qué pasa. Tampoco sabía exactamente qué es lo que pasaba allí. Entonces fui a su casa y estaba su mujer y su hija, tiene una hija de 12 13 años, y la mujer me estuvo explicando qué es lo que pasaba. En principio era ella sola la que veía una presencia y la escuchaba, recibía mensajes de esa presencia, y ya tengo que decir que es psicóloga. Lo digo porque sabe perfectamente cómo funciona la mente humana, sabe lo que es una sugestión, por lo tanto desechamos, digamos, alucinaciones y tal. También es maestra de Reiki, trabaja con energías y tiene bastante sensibilidad, por lo que he podido comprobar. Me contó así por encima lo que pasaba. Pasaban al principio, esa casa, primero que era una casa muy antigua, es una casa típica de los pueblos de la costa de aquí de Barcelona. Es una casa de final del siglo XIX, principio de los XX, la típica casa de dos plantas, más arriba el desván, techos altísimos de 3 a 4 metros de altura. Y la casa estaba casi como de origen, digamos. Ya hacía 10 años que no vivía nadie cuando la compraron y estaba bastante mal, muy oscura y tal. Pero decía que parecía que algo les atraía a esa casa, de siempre. O sea, y tuvieron muchas dificultades hasta que al final lograron comprarla. Era una especie de atracción mutua. La casa les atraía y ellos atraían a la casa. Era una cosa rara, pero bueno. Estuvieron mucho tiempo arreglándola, la arreglado él, mi compañero de trabajo, con mucho esfuerzo, la han dejado preciosa, tengo que decir, muy bonita. Tienen algunos tabiques para dar más luz, la han pintado todo de blanco, tuvieron que cambiar toda la extracción eléctrica, la fontanería, todo. Y se ha quedado la casa muy bonita, de verdad. Pero resulta que tenía premio o regalo. Y a cabo de un tiempo, pues empezaron a notar cosas extrañas. Cuadros que, por ejemplo, ella tenía, me contó un par de cuadros de cuando estaba embarazada de su hija, típico cuadro que se hace de las mujeres embarazadas enseñando la barriguita, desnuda pero tapándose, que no se veía nada. Pues esos cuadros de vez en cuando se caían al suelo, sin explicación. Otros cuadros que tenía en su despacho, porque ella tiene un despacho a la entrada de la casa, donde pasa consulta, pues aparecían girados. De un día a otro, pues estaban como torcidos. También tiene una especie de collar de cuentas, una especie de perchero detrás de la puerta de matrimonio que todavía lo tiene, y de vez en cuando encontraba un collar en el suelo, las cuentas esparcidas por todos lados. Y empezó ella a ver esa presencia. Es una presencia de un hombre de la época de la casa, digamos final del 19, principio del 20, con sombrero de chistera, y a una chistera siempre. Y bueno, en principio ella escuchaba y lo veía solo ella, él no, y la hija tampoco. Entonces me contó que llamaron a una medium y la medium no sé qué hizo, pero estuvo un año en la casa tranquila, no volvió a aparecer, hasta que al cabo de un año volvió otra vez a hacerse notar esta presencia. Y lo grave fue que la niña se estaba bañando un día en el baño que tienen en la habitación de ellos y vio una figura con sombrero de chistera que iba hacia ella. Entonces la niña se asustó, gritó y acudió su madre y bueno, vio como esta figura le gritaba al oído de la madre. Y la madre, sin saber qué estaba viendo la niña y qué pasa, porque acaba de llegar, dice que notó como un cambio de presión, una cosa rara en el oído. Y la niña veía como le estaba gritando esa figura. Y este personaje es un tipo que, según ella, según la mujer de mi amigo, para ella no es el dueño de la casa, es como un amigo. Y justamente en el dormitorio de ellos, era el antiguo dormitorio de dos criadas que vivían antiguamente en la casa. Incluso tenían un lavamanos que lo tuvieron que quitar y todo eso. Y ella dice que había soñado de que el individuo este las violaba a las criadas, cosa que en aquella época pues era bastante común abusar de las criadas. Y, y bueno,
ella recibe muchos mensajes de él, incluso la pica contra su hija, como por ejemplo me dijo que le había dicho, tu niña se está convirtiendo ya en una mujercita, ¿sabes? O sea, es un personaje un poco estúpido, por decirlo finamente. Pero bueno, resulta que a raíz de que la niña lo vio, pues entonces se empezó a preocupar, porque incluso él me decía, yo pensaba que era cosa de mi mujer, bueno, pero hasta que pasó con mi hija, entonces ya dije, esto es algo serio. Bueno, entonces fui allí, recibí unas grabaciones, el despacho de ella, porque ella me dijo que en su despacho ve una figura femenina, vestida de época también, pero que no le causa temor, digamos, simplemente le pide ayuda. Lo que pasa es que nunca le dice qué tipo de ayuda. Y allí nada, en el dormitorio de la hija, que está encima justamente del despacho de ella, la niña dice que bueno, tiene una especie de altillo encima donde duerme ella, que haya notado alguna cosita, pero tampoco nada extraño. Digamos, donde hay más actividad es el dormitorio de ellos, y ahí realicé también grabaciones. La realicé en el despacho de ella, primero, luego la realicé en el dormitorio de la niña, en el dormitorio de ellos, y también puse una en el baño donde estaba la niña cuando vio la figura del hombre de la chistera, y también en el desván. Este primer programa pondré de la habitación de la niña y del desván. En el desván solo ha habido cuatro psicofonías, quiero recordar. En el próximo programa pondré las de la habitación de ellos y también del despacho de ella. Y ahí han salido muchas. Todavía tengo, creo que 2 o 3 audios por revisar. Y las que tengo que revisar de esos dos sitios de la casa son muchísimas más que las que vais a escuchar hoy. O sea que ha habido bastante actividad. Incluso yo, por ejemplo, en el dormitorio de ellos, os cuento esto porque son una de las dos cosas raras que pasaron. Eh, empecé a pulsar grabados allí y empecé, digamos, a la figura esta a decirle que le habíamos echado allí, que como no se fuera, como no deja de molestar, que íbamos a traer una persona que le iba a echar no como la otra para un año, sino para siempre. Y le di un poquito de caña, digamos. Y cuando acabamos la grabación me dice la mujer de él, dice, lo he escuchado, dice, he visto unas sombras y cuando tú le has dicho eso, que lo íbamos a echar, se ha hecho a reír. Y ha dicho, de aquí no me van a echar nunca. Digo así, digo, bueno, digo, pues vamos a subir arriba al desván. Digo, porque para mí que es esta figura, yo percibí que estaba más por el desván, que está tranquilo, y cuando quiere dar, digamos, la vara, pues baja abajo. Y fuimos al desván, que el desván tiene, la entrada tiene, al lado de donde está su dormitorio, tiene una pequeña sala, ¿vale? Que hay una puerta a mano derecha, y entonces de ahí parte la escalera del desván, digamos. Es una escalera estrecha, peldaños estrechos, de obra, y es un desván que ocupa toda la parte de arriba de la casa, la escalera va por medio, y luego cuando subes arriba, tienes a izquierda a derecha, tienes lo que es el desván, con vigas de madera, típico de casas de esa época. Y entonces coloqué 3 grabadoras arriba y una abajo, a la entrada. Yo me coloqué arriba de toda la escalera, digamos, pegada a la pared, la tenía detrás a un palmo, y la escalera estaba en el último peldaño, o sea, la escalera es bastante vertical, ya veréis algunas fotos. Mi amigo se colocó varios peldaños por abajo, la niña más abajo, y la mujer se colocó en la entrada, la puerta, digamos, de entrada al desván. Lo curioso es que yo cuando estaba, ya puse las grabadoras en marcha, y le estaba increpando. Estaba, digamos, picándolo un poquito. Le decía que era muy valiente con las mujeres y las niñas, que si a ver si era tan valiente conmigo, si tenía lo que tenía que tener, que me empujara. Que luego pensé, digo, aquí te has pasado un poquito, te tenía que haber cortado. Y cuando estaba metiéndome con él, me fijaba en la mujer que estaba, como os digo, abajo, y le cambió la cara de golpe. O sea, me miraba con una cara como de odio, una mirada fija, una cosa así, pero ahí me daba cosa. Al principio pensaba que era de broma. Incluso cuando estaba hablando, metiéndome con el lente este, le hacía ella así, como diciendo, que, ¿para qué me miras así? ¿Qué pasa? ¿No? Y ella interpreta sin cambiar la mirada ni el gesto, pero un gesto que me llegó a asustar un poco porque no parecía ella. Y bueno, sigo la grabación y tal, y cuando digo ya hemos acabado de grabar, ella se puso a toser, pero como si tuviera algo dentro que quería expulsarlo, pero a toser de una manera que me asustó y todo. Y bueno, luego cuando acabo de toser, normal, ¿por qué me miras así? Y ya, no. Bueno, lo curioso es que cuando estaba analizando las grabaciones, más de esa grabadora que estaba abajo, no me acordaba de que estuvo tosiendo. Y claro, yo estaba con los cascos escuchando. Y cuando empezó a toser casi me reventaba los tímpanos, porque era impresionante la manera que tosía esta mujer. Digo, bueno,
Y ya veis que hay la última, me parece que voy a poner del desván. Cuando yo estoy increpándolo, perdón, ves una voz, es finita, pero como dice, empújale. Que cuando la escuché dije, pues menos mal que me empujas y no hubiera ido para abajo de cabeza. Otra cosa curiosa que vais a ver en el vídeo, ahí le hago una entrevista, después de hacer las grabaciones, vamos al comedor de la casa y le hago una pequeña entrevista. Porque este chico es el que había estado en Loran, si visteis los vídeos de Loran, pues resulta que es el que identificó uno de los sonidos que capté como la sirena con la que despertaban allí cuando estaba él. Estuvo unos días haciendo maniobras ahí en Loran. Y también le entrevisto sobre, porque él estuvo en las COES, el Cuerpo de Operaciones Especiales del Ejército de España, y también estuvo en Cerler. No sé si algunos habéis escuchado un tema que pasó en el 91, que hubo una luz y mató a 9 militares, un teniente, entre ellos estaba. Pues él estaba en ese cuartel de Menasque y fue uno de los que se encargó de recoger los cuerpos. Y me estuvo contando lo que pasó después en el cuartel. O sea, cosas bastante interesantes. Y lo que no sabía, que me contó ese día, es que cuando ellos sentían las pisadas arriba, en el secadero le llamaban, y como una especie de frío que les pasaba a través de ellos no sabían en ese momento de que habían estado 4 cuerpos de los muertos en el Adur arriba en el secadero. Se enteraron bastante después, o sea que no podía ser su gestión, porque ni sabía que habían dejado 4 cuerpos arriba hasta que se lo llevaron a donde tenía que llevárselo. O sea que bastante curioso. También estuvo en la guerra de Bosnia, o sea que el pobre ha tenido bastante mala suerte. Y ahora que se supone que tiene que estar una vida tranquila en su casa, después del esfuerzo que les ha costado el comprarla y el poder adecuarla a su gusto, pues tiene digamos, presencia molesta, por no decir otra cosa. Pues como os decía en el vídeo, cuando primero le entrevisto sobre Lorán, luego me cuenta lo que pasó ahí en Cerler, y luego ya entramos a lo que pasa en su casa. Pues ya veréis que pasa una cosa curiosa, porque yo lo grabé toda una tirada, como hago siempre. Si me equivoco lo siento, pero me cuesta mucho entrevistar o hacer lo que estoy haciendo ahora, y, y no me gusta repetir. Y yo solo dije, digo, vamos a hacer una tirada, salga como salga. Y cuando llego a casa reviso el vídeo y veo que hay 2 vídeos. Digo, 2 vídeos y lo he hecho en un vídeo. Yo el vídeo lo puse en un trípode que tengo una carcasa para colocar el móvil, porque lo grabo con el móvil, no tengo más medios, lo vamos a hacer. Y la mujer y su hija se fueron a la otra punta de la casa para no molestar. Y yo lo puse ahí que nos cogía a los dos y nadie tocó aquello porque estaba a unos metros de nosotros. Y entonces reviso la grabación y veo que cuando empiezo a hablar del hombre de la chistera, que justamente ya veis en el vídeo que empiezo a explicar de que su mujer soñaba que el hombre este violaba a las 2 criadas, se corta el vídeo. Y luego empieza otro vídeo, un cortito de 2 minutos y pico, ya al final, cuando estoy hablando de la presencia que ella ve en su despacho, de la mujer esta vestida de época. Y digo, vamos a ver, para que se pare un vídeo tiene que dar stop y para que empiece otro tiene que dar play. Solo no se apaga ni se enciende. Se lo comenté a mis hijos al día siguiente y dice, a ver si tiene una capacidad de archivo limitada, y cuando llega a esa capacidad se apaga y luego empieza otro vídeo para ocupar otro archivo. Digo, me extraña porque yo creo que he grabado vídeos más largos. Incluso hice la prueba, puse el móvil en modo vídeo, grabando, digo, a ver si se corta o no se corta. Y no, lleva 25 minutos, bastante más de lo que había grabado en la entrevista, y sigue grabando sin ningún problema. Digo, pues aquí ha pasado algo. Y justamente cuando empecé a hablar de la entidad esta de la chistera, se corta, y ya cuando dejo de hablar de él, que estoy hablando de la otra entidad que veía la mujer, empieza otro vídeo. O sea que pasó primero la cara que ponía ella, la mirada en el desván, y luego lo que pasa con el vídeo. Ahora cuando veáis la entrevista veréis cómo se corta. He dejado un pequeño espacio en negro para que se vea la diferencia de los 2 vídeos, que en teoría tiene que ser solo uno. Pero bueno, pasó esta cosa extraña, como os digo. Bueno, y lo interesante son las psicofonías que he podido captar. Yo pensaba que menos, pero han sido bastantes. Ahora os voy a poner, verdad que son 16, como os he dicho antes, 4 del desván y las otras 12 de la habitación de la niña. Y para la semana que viene espero acabar de analizar lo que me queda, y saldrán bastantes más, porque ya os digo que tengo archivadas bastantes más psicofonías, y muchas interesantes, porque ella, la mujer de mi amigo, me contaba de que el hombre parece que está muy capricha con ella. Incluso dijo el otro día que él quiere la casa y a ella. Digo, ¿a tu marido no? Dice, a mi marido no. Digo, claro, como el pobre ya ha hecho la casa, toda la renovación, ya no lo quiere. O sea que digamos, está como obsesionado por ella y por la casa.
Incluso hay algunas psicofonías, me parece que la habéis escuchado hoy, que pone una voz que dice algo de un tesoro. Y me dijo ella de que él le decía que había un anillo escondido en la casa, que parece que era de la antigua dueña y que quería que se lo diera. Y yo le he dicho a ella, digo, bueno, dile cuando te hable que te diga dónde está, porque si no, a ver dónde va a estar el anillo. O sea, es curioso que muchas psicofonías tienen relación de lo que ella me ha dicho. Y hay muchas que hablan de ella. O sea, que él, digamos, está un poco obsesionado con ella. Y bueno, a ver las psicofonías que, bueno, los audios que me quedan de analizar y a ver lo que dicen, pero sí que tiene relación con todo lo que me ha contado, o salen voces que lo corroboran todo lo que me ha dicho ella. Pero bueno, no me enrollo más, os dejo ahora con la entrevista. Fijaos sobre todo cómo se corta cuando empieza a hablar de la chistera. Y luego os pondré los vídeos. Primero pondré bueno, las psicofonías. Os pondré la psicofonía de la habitación de la niña y luego la del desván. Ya ves como hay una que dice empújale. Si voy otra vez no me voy a poner arriba, pondré abajo, y lo digo ahora también. De acuerdo, pues para el próximo programa la segunda parte con el resto de psicofonías. Espero que os guste. Hasta muy pronto. Hola, muy buenas tardes, amigos del Universo Mágico. Nos encontramos en una nueva investigación. En esta ocasión, como podéis comprobar, no es uno de mis sitios habituales, es una casa normal, una casa muy bonita, por cierto, una casa del final del siglo XIX, de una población que está cercana a Barcelona, que no os requiere el nombre, obviamente, pero que según sus dueños actuales pasan algunas cosas, digamos, un poco extrañas. Y como el dueño de la casa es compañero mío de trabajo, pues después de mucho insistirme, pues decidí venir a ver si podemos grabar y averiguar qué es lo que está pasando. Aunque ya sabéis que no me gusta mucho grabar en sitios habitados, los míos son sitios, digamos, más aislados, porque para evitar principalmente todo lo que son ruidos ambientales que pueden influir en las grabaciones. Pero bueno, como hay que hacer esto, para hacer favor al amigo, y por cierto, mi amigo es alguien muy especial porque casualmente trabaja conmigo y un sábado, que no sé si es una de esas causalidades, estaba solo y apareció él. Y como sabe que a mí me gustan estas cositas, digamos, raras, de lo que hago en mi tiempo libre, pues me preguntó sobre lo que estaba haciendo y entonces mi investigación era la base Loran, que si habéis visto los vídeos, pues una base que estaba en StarTip, una base de los marines norteamericanos. Y dije, pues sí, digo, ahora he hecho un vídeo y tal. Y él me comentó que había estado en esa base. Y yo dije, pero si era una base americana. Y dije, sí, pero él había estado en las COES y me contó que iban allí a hacer unas maniobras submarinas. Ahí aprendían buceo en un cuarto que tenía cerca de allí y luego iban a esta base a hacer, digamos, prácticas militares submarinas. Y entonces yo, claro, me quedé asombrado y le dije, pues te voy a pasar unos vídeos que tengo de allí, a ver si reconoces algo, algún sonido de lo que he grabado allí. Digo, hay una especie de sirena que grabé en la cocina, que es una de las pocas psicofonías que he grabado que hay una voz inteligente y otra residual. La inteligente es una voz femenina que dice tranquilo, y luego sale como una especie de convención de sirena, es un guac guac, y la voz nos advierte de que eso no es real, digamos, que por eso dice tranquilo y no es real. Pues él la escuchó y la reconoció como un sonido que escuchaba habitualmente cuando estaba allí. Y él mismo nos va a explicar su reacción al escuchar ese sonido de esa base en la que él estuvo varios días allí haciendo estos ejercicios. Muy buenas tardes. Bueno, ya me he cansado de hablar, que a mí me gusta mucho esto. Cuéntame un poco qué te pareció al escuchar los sonidos que te envié del vídeo de Loran, sobre todo esa especie de sirena. La señal de la sirena que me enseñaste era muy... es decir, era una señal que era muy reconocible porque era la que utilizaban para despertarnos por la noche. Vale, pues cuéntanos primero qué es lo que hacías tú allí, porque si era una base norteamericana, yo no tenía ni idea de para qué se utilizaba, bueno, sabía para qué lo utilizaban los norteamericanos, que era, digamos, una especie de GPS marino de la época, no había GPS, ellos de ahí dirigían sus barcos por el Mediterráneo. Pero claro, al decirme que habéis estado allí, porque yo sabía que habéis estado en las COES, que fue por operación especial del ejército, pero sabía que se utilizaba para eso. Supongo que fue cuando España entró en la OTAN, que empezó a realizarse unas maniobras conjuntas con otros países allí, ¿no? Sí. Era una base que al tener pista de aterrizaje para helicópteros lo utilizábamos para salidas nocturnas en operaciones. Entonces, nosotros
dormíamos allí cuando realizamos este tipo de entrenamiento y cuando sonaba esta sirena, lo que nos provocaban es que nosotros nos poníamos en estado de alerta, como si tuviéramos que hacer una intervención, y nos subíamos a los helicópteros y nos transportaban al agua, ¿no? Y allí teníamos que hacer una serie de maniobras que ya estaban trabajadas. Dos helicópteros Chinook, que son estos grandes que ahora han visto las películas con todo ingleses, sobre todo empezaron a hacerse conocidos en la guerra de Vietnam. Los Chinook, famosos Chinook, que también incluso amerizaban, se ponían con la panza en el agua y ahí subían y bajaban los soldados. Aunque vosotros muchas veces tenéis que saltar por cuerda, ¿no? Sí, lo que pasa es que para la operación anfibia eran los que mejor iban. Las cuerdas eran muy grandes y entonces podíamos saltar pues, con todo el equipo que llevamos en esa operación. Y en capacidad también de personal. Sí. Vale, entonces gracias a él pues pude saber, cosa que no sabía, por ejemplo los dormitorios, que hay muchos dormitorios, sé exactamente dónde dormían ellos, las fuerzas especiales, porque aparte de vosotros también estaban los Navy Seals norteamericanos, los Buenas Verdes, también los SAS británicos, sí. O sea, todo lo que eran cuerpos especiales de la OTAN, iban allí a hacer esas maniobras. Y cada vez, no todos juntos, obviamente. Vosotros, ¿cuántos erais? 200 y pico, una compañía cuando ibais, ¿no? Sí. Éramos 4 grupos de 25 y éramos, en la compañía éramos 100. De todos, aparte de los 4 grupos de 25, más los de apoyo, unos 150 hombres. 150. Bueno, pues entonces, gracias a él, ya os digo, sé lo que son las habitaciones donde yo pensaba que dormían los marines de la base y no, eran habitaciones donde dormían los grupos especiales que iban allí y sé, gracias a él, dónde dormían los marines, que son las habitaciones que están en el lateral, que por el lateral de la parte trasera. Y, por ejemplo, lo de los Chinook, yo no tenía ni idea, tampoco sabía que había un campo de tiro. También una vez fue en la cocina, también grabé un disparo. También sé lo que hacían guardia allí, que eran de la OTAN que se iban turnando, ¿no? Supongo que fue a partir de que esa base fue utilizada por la OTAN, pues también iban haciendo guardia en diferentes países. Y bueno, gracias aquí a mi compañero, pues supe muchas cosas que no sabía de la base RAN y creo que mucha gente supiera. Lo cual ha servido en posteriores investigaciones para poder hacer preguntas directas sobre lo que realmente se hacía allí y hemos obtenido bastantes respuestas. También he sido implicado, para que veáis que a veces el misterio le persiga a uno, aunque uno no lo pretenda, he sido implicado en un famoso suceso que ocurrió en Cerler, en el Pirineo de Huesca, en el año 91, sobre el mes de marzo. Él, como os he dicho, pertenecía al COES, el cuartel suyo estaba en Barbastro, ¿no? Si no me equivoco. Y él nos va a contar lo que ocurrió. Fue un hecho bastante conocido, salió en Cuarto Milenio, ha salido en varios programas también de radio sobre el misterio, y fue un trágico a luz que sepultó a muchos soldados y matando a 9 de ellos. Él pertenecía a ese grupo, aunque por suerte ese día fue destinado a otro menester, a llevar un camión, pero tuvo que recoger algunos cuerpos y fue testigo posteriormente de algunos sucesos paranormales que sucedieron en el cuartel. Y ahora nos lo va a contar. El año que fue... Estamos hablando de marzo del 91, 91. En lo cual yo ya estoy destinado a la compañía y mi trabajo principal era el transporte, de apoyo a la compañía y bueno, me tocó pues cuando tenía que hacer transporte, podría decir, había un transporte que se realizaba de abastecimiento de Barbastro a Cerler y esos días pues yo no estaba con la compañía. De hecho, mi compañía no estaba ni con ellos realizando maniobras. Entonces lo que sucedió es que, bueno, pues lo visto les vino una luz encima a las compañías que estaban realizando las maniobras y que sobre todo esas maniobras consistían en supervivencia en alta montaña, trabajos a muy baja temperatura, acostumbrarte al ambiente de alta montaña con baja temperatura, a caminar, a poder llevar peso, y estaban realizando ese tipo de maniobras. Contaban la suerte que tenían mucha nieve acumulada en aquella zona y les vino la luz. Yo bastante polémica porque sé que un teniente de allí se negó, que no quería hacerlo porque había peligro de la luz. Un tiempo antes, no sé si fue 2 o 3 meses, hubieron varios muertos, 3 o 4 muertos franceses, de alpinistas también por la luz, y hubo también otro accidente. O sea que era una época que en esa zona había bastante peligro de la luz y el capitán se empeñó en hacer esas maniobras, aunque el teniente decía que podía ser muy peligroso, ¿no? Por lo que yo sé,
nosotros cuando llegamos allí, que había pasado ya la desgracia que había pasado, hablaban de que uno de los tenientes de una de las compañías, sobre todo de la parte que iban en cabeza, ya avisó al capitán de que aquellos días tenían muchos problemas con el tema de acumulación de nieve, solo que para caminar y todo. De hecho, tenían avisos de acumulación de nieve, un exceso de acumulación de nieve. Es decir, aquel invierno fue muy duro, uno de los más duros que habían vivido en aquella zona, y la gente de allí lo decía. Y además, una maniobra con, no sé si eran 100 personas, 100 soldados que iban a hacer esas maniobras, había mucho más peligro, pues ya había habido aludes con 3-4 personas, con 100 personas pasando por las montañas con peligro de alud, se genera un ruido, o quieras que no, y eso es más peligroso incluso, ¿no? Sí, por lo visto esto fue lo que les sucedió. Bueno, de hecho, nosotros como apoyo lo único que pudimos ayudarles fue a buscar las personas que habían fallecido, transportarlos hasta el cuartel, y desde allí ya sé que bueno, pues ya fueron tramitados como personas fallecidas. Pero el hecho de transportarlos desde donde la zona que habían caído, habían sido sepultados hasta el cuartel, este transporte lo hicieron compañeros míos, y yo me dediqué a bajar una de las compañías a Barbastro, una de las compañías de los que habían sobrevivido, pues, sin problemas los bajamos a Barbastro. Los cadáveres se pusieron en el cuartel vuestro, en la zona de arriba, que se llama el secadero, porque ahí es donde secabais, digamos, los trajes cuando ibas a hacer maniobras a la nieve, las botas. Las botas, es decir, todo lo que era el material que utilizábamos, que se empapaba era la zona más seca del cuartel, la que más temperatura alcanzaba, y entonces le llamábamos el secadero, y era una zona donde secábamos sobre todo el calzado. Y allí, en ese, digamos, ático, por decir de alguna manera, ¿cuántos cadáveres dejaron? Allí en principio dejaron, de los que sacaron de los primeros 4. 4, de los 9, 4. Los 9 allí 4. En un principio 4, lo que pasa es que los otros aparecieron más tarde también. ¿Vale? Pero los primeros fallecidos fueron 4. Que son los que quedaron, digamos, a menor profundidad, fueron más fáciles de encontrar. Sí, pero esto ya lo desconozco de la gente. ¿Y qué parte de la luz en qué parte quedaron sepultados? Esto ya lo desconozco. Y lo interesante de la parte de esta gran desgracia que hubo, que fue bastante conocida y aún se recuerda bastante en los aniversarios. Tú al estar en ese cuartel, obviamente, se habla mucho de los sucesos, digamos, paranormales, cosas extrañas que pasaban, incluso al verano, unos meses después de que pasara la tragedia. Cuéntanos qué es lo que tú y tus compañeros podéis experimentar en el cuartel. Bueno, lo que podía más notar allí es en épocas que, por ejemplo, en época estival, es decir, estoy hablando de meses después de julio, agosto, es decir, ya que solo se está en el cuartel de mantenimiento, se le está haciendo mantenimiento, y las personas que estábamos allí solo estábamos para realizar servicios de guardia y mantenimiento. Entonces, con el silencio en un cuartel tan grande, lo que notabas pues eran los ruidos típicos de las botas que utilizábamos para estar en la alta montaña. En zonas que no debería de haber nadie, pues lo que escuchábamos eran como el secadero, ¿no? Como si hubiera alguien en el secadero andando. Sí, siempre eran por la zona de arriba del hotel, del cuartel. Y claro, no había nadie allí, porque eso se utilizaba en invierno para colgar, como has dicho, las botas, los dormitorios estaban en la parte de arriba, y en la parte superior ya estaba la zona de secado, y allí no había nadie normalmente. O lo típico de recoger, apagar luces y subir, y digo, ostras, pero si la luz está encendida. ¿Alguna vez uno de vosotros al escuchar los pasos subisteis a comprobar si había alguien? Sí, claro. Algo más de una vez se subía, a ver qué era lo que veía. Pero pensando que podía ser algo con respecto o algo. Pero ¿no tenéis un poquito de aquella cosa de decir, sabiendo que habéis estado los cadáveres allí y subir y no encontrar nada? Sí, nadie. ¿Sabes qué pasa? Que en un principio
donde se pusieron los cadáveres realmente lo conocían pocas personas. ¿Vale? Fue más tarde que nosotros nos enteramos de que realmente allí fue donde estuvieron los compañeros O sea, vosotros al principio no sabéis que había habido... No sabíamos que habían estado allí. Nosotros, por lo menos, en un principio no sabíamos. Que fue al final, un mes después, que ya nos enteramos que allí arriba estuvieron los compañeros fallecidos. Y también me comentaste una vez que incluso siendo verano, como acabas de decir, al andar normal por el cuartel y eso notáis como algo frío se atravesaba, ¿no? Esto era como levantarte a tomar agua por la noche y notar como una especie de niebla, ¿no? De decir, una niebla que te viene y ya no está la niebla. ¿Qué ha pasado aquí? Y muchas veces era por la sensación del sueño, pero te parabas y decías, hostia, ¿esto ha pasado realmente? Pero esta especie de niebla, ¿dónde está? Y era como si pasara una niebla, ¿no? Como si pasara a través de una niebla que había en ese momento ahí, ¿no? Y notabas como un frío. Sí. Frío verano. Sí. Se dice se agradece, pero en ese momento no se agradece. Pero impresionado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al no saber realmente dónde estuvieron estos compañeros, todo, en un principio no le dábamos importancia. Lo que pasa es que cuando ya te enteras de dónde estaban los compañeros y tal, dices, ostras, pues yo aquí he notado esto. ¿Vale? Era algo muy... ¿Y las pisadas, cuando notabais, sabíais que habían estado arriba o todavía no sabíais que habían estado arriba? No, fue un mes y algo después cuando yo, por lo menos... O sea, lo digo porque mucha gente pensaba lógicamente que puede ser sugestión, sabiendo... Pero claro, si lo notabais esas cosas, sin saber que habían estado arriba los cadáveres de 4 compañeros, pues que fuera sugestión. Al menos el grupo que estuvimos allí, no sabíamos que los compañeros fallecidos estuvieron en aquellas salas. Bueno, lo que da más veracidad a lo que sentíais, que no era algo normal, porque no era algo que era propio de la sugestión, ¿no? Es decir, que arriba ha habido 4 cuerpos y ahora vamos a notar cosas raras, sino que fue posterior, cuando subiste. Bueno, pues ahora como entendemos qué es lo que me ha traído aquí, a su casa, le sigue persiguiendo el misterio, aunque no quiera, cosa que pasa. Y explicaros así por encima, porque la casa, me la habéis enseñado, es preciosa, es una casa esta típica de pescadores de pueblo de costa, y es una casa muy grande, la han reformado con mucho trabajo, la han dejado preciosa, tiene 2 plantas, planta de abajo, planta de arriba, que están los dormitorios, y luego arriba hay como una especie de la guardilla típica, con el tejado que cae en 2 aguas. Y aquí me han contado ellos que cuando la empezaron a mirar que querían comprar algo, parece que la casa les atrajo. Sobre todo su mujer me ha dicho que parece que la casa les atraía hacia ella. La casa estaba bastante, no estaba como ahora ni mucho menos, estaba muy hecha polvo, estaba muy descuidada, muy vieja. Y sé que tuvieron bastantes problemillas hasta que al final parecía que era su destino el vivir aquí y lo consiguieron. Y han trabajado mucho y ya os digo que es una casa preciosa, muy bonita, pero que su mujer tiene una especial sensibilidad también. Y también tiene una hija de, ¿cuántos años tiene? 11 añitos. Y también han notado algunas cositas. Si te parece, nos explicas así por encima lo que ha pasado. Sí. A ver, yo personalmente no lo he notado. Yo no he notado. Porque tú eres como yo, lo que me comentaba antes, sensibilidad mínima. Sensibilidad mínima. Pero te hice venir porque hace ahora una semana así llegué del trabajo y me las encontré que estaban las 2 súper asustadas, ¿no? Porque sí que ya hace tiempo que iban notando cosas, sobre todo mi mujer, pero este día que te llamé a ti, te envié el mensaje que vinieras a ver si es que podías hacer alguna grabación o algo. Es que vieron claramente una figura de un hombre con un sombrero negro y claro, a mí me asustó decir, porque lo veía una persona, pero ya cuando lo ven 2 personas dices, ostras, esto ya aquí pasa algo, ¿vale? Por eso te dice. Y yo lo que he dicho a ellos, típica sombra oscura, sombrero y tal, muchos dirán visitante de dormitorio, y yo sí, se lo comento también a ellos, ¿no? Que es cuando personas que están entre medio dormido y medio despierto, el cerebro todavía no despierta todo el cuerpo y ve una imagen típica de un hombre así todo oscuro con un sombrero, pero es que su hija estaba duchando, o sea, no estaba ni dormida, ni estaba a punto de despertarse, nada, se estaba duchando. Y lo curioso es que tu mujer entró en ese momento y tu hija vio a esa figura que le gritaba al oído de ella, de su mujer, o sea, como gritándola,
Y incluso ella sin verlo, porque la mujer de él no vio la figura, se giró porque notó algo en el oído. Algo como ha dicho que era, como cuando pasa por un túnel y cambia la presión. Y resulta que su hija estaba viendo como esa figura la estaba gritando en el oído. Y ella sin verla notó algo en ese oído. O sea, no es que una sugestión a la otra. Es una cosa muy curiosa. Bueno, a ver ahora que sale. Sí, hemos grabado allí, en la zona que es la habitación de matrimonio donde duermen ellos, que había sido, me ha contado, una habitación de las 2 piedras que había antes. Y según la mujer la ha visto como en sueños y tal, y ve a veces cosas, figuras, incluso me ha mirado mal cuando hemos grabado arriba. Y se ve que el hombre dice ella que no le parece que era el dueño de la casa, el hombre del sombrero, sino un amigo del dueño o algo. Pero sé que a las 2 criadas que había las violaba, las forzaba y tal. Y sé que es me ha dicho, por la cosa que ha visto. También hemos grabado en el despacho que tiene ella. Lo que pasa es que ahí solo ve una figura de una mujer vestida de época. Y parece que ahí no hay mal ambiente. También hemos grabado allí, hemos grabado la habitación de su hija. Tiene una especie de altillo también encima. Y dice, la hija ha notado alguna cosita, pero no cosa mala. Pero bueno, también hemos grabado allí para descartar cosas. Y al final hemos grabado también arriba, en lo que es el desván, que está todavía ahí, es bastante limpio, hay algunas cositas allí. Y hemos grabado porque ellos ven, su hija también ha habido un día, que ahí antiguamente del desván bajaba a una puerta, había un pasillo que llegaba a ser el lavabo donde la niña vio a la figura esta. Y ese era un pasillo largo, que ahora no existe, han tirado la pared y se ha añadido a la habitación. Y ya tuvo la imagen de ese hombre viniendo por ese pasillo. Entonces también hemos puesto grabado allí, la entrada de la que va a la guardilla, la habitación de ellos. Y bueno, hemos hecho varias grabaciones y a ver si sale algo. Yo lo he intentado cabrear un poquito, ¿verdad? Me he puesto a bordo de la escalera de arriba del ático, diciendo aquí me tires, tírame si tienes lo que hay que tener, y bueno, no me ha tirado. Pero la mujer de él sí que ha notado, me ha explicado que cuando yo he dicho que lo íbamos a echar, él como que se ha reído, ¿sabes? Porque ella a veces se ve que lo ve o escucha también lo que dice. Y sé que el tío es bastante solito, pero bueno, a ver lo que sale de las grabaciones. Ahora toca la faena de siempre, de la faena oscura de estar limpiando las grabaciones, y según lo que salga, pues a ver qué podemos hacer, porque ya le he advertido que como siga molestando a esta familia, pues habrá que traer a alguien para que lo expulse, pero para siempre. Yo he intentado a las buenas y a las malas, pero parece que bastante cabezón. Pero bueno, ya encontraremos una solución. Y como veis, aquí termina esta investigación. A continuación os pondré si ha salido voces, os la pondré, y si no, pues no pondré nada, obviamente. Y ya explicaré cómo sigue el tema en esta casa. ¿De acuerdo? Mi próxima investigación, pues ya veremos dónde va a ser. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Sabes cómo se llama la niña que duerme aquí? ¿Sabes cómo se llama la niña que duerme aquí? ¿Podemos hacer algo para ayudarte? ¿Podemos hacer algo para ayudarte? ¿Nos estás viendo ahora? ¿Cuántas personas somos? ¿Nos estás viendo ahora? ¿Cuántas personas somos? ¿Te molesta el hombre del sombrero? ¿Podemos hacer algo para ayudarte? ¿Te molesta el hombre del sombrero? ¿Podemos hacer algo para ayudarte?
¿Queréis decirnos algo o avisarnos? ¿Queréis decirnos algo o avisarnos? Esta es una pregunta para la criada de la casa. ¿Podemos hacer algo para ayudaros? ¿Sabéis cómo podemos echar al hombre del sombrero? Esta es una pregunta para la criada de la casa. ¿Podemos hacer algo para ayudaros? ¿Sabéis cómo podemos echar al hombre del sombrero? ¿Por qué la casa o lo que hay aquí nos escoge a nosotros? ¿Por qué la casa o lo que hay aquí nos escoge a nosotros? ¿Te molesta el hombre del sombrero? ¿Podemos hacer algo para ayudarte? ¿Te molesta el hombre del sombrero? ¿Podemos hacer algo para ayudarte? ¿Por qué la casa o lo que hay aquí nos escoge a nosotros? ¿Por qué la casa o lo que hay aquí nos escoge a nosotros? ¿Por qué la casa o lo que hay aquí nos escoge a nosotros? ¿Por qué la casa o lo que hay aquí nos escoge a nosotros? ¿Queréis decirnos algo o avisarnos? ¿Queréis decirnos algo o avisarnos? Nos vamos a ir ya. ¿Quieres decir algo antes de que nos vayamos?
Porque esta ya no es tu casa. Si lo fue alguna vez, ya no lo es. Porque esta ya no es tu casa. Si lo fue alguna vez, ya no lo es. Si tienes algo que decir, dímelo ahora. 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 Porque ¿sabes lo que pasa? Eres muy valiente con las mujeres, como todos los cobardes. Aquí no te quiere nadie, ni te quería antes cuando estabas vivo, ni ahora que estás muerto. Porque por si no sabes, estás muerto. Porque ¿sabes lo que pasa? Eres muy valiente con las mujeres, como todos los cobardes. Aquí no te quiere nadie, ni te quería antes cuando estabas vivo, ni ahora que estás muerto. Porque por si no sabes, estás muerto.